Bienvenidos a Financial Master, el canal en el que vas a aprender a invertir para dejar atrás la escasez y donde conocerás sencillas nociones de macroeconomía para evitar que te engañen. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y no te olvides de darle a like y compartir. Empezamos. Últimamente me estoy dando cuenta del enorme dolor que van a soportar los dueños de viviendas que se han hipotecado sin conocimiento del producto que estaban adquiriendo y siendo parcialmente engañados también por sus bancos. En el vídeo de hoy vamos a ver si es mejor hipotecarse a tipo fijo o a tipo variable. Antes de meternos a fondo en el tema, lo primero que debemos definir es qué es un préstamo. Un préstamo es un acuerdo entre dos partes, en el que una de ellas le presta dinero a la otra durante un determinado periodo de tiempo. A esta suma se le llama principal, y a cambio, la otra parte se compromete a devolver todo el principal, más una cantidad extra que llamaremos interés, la cual es el beneficio que gana el prestamista por haberle dejado el dinero al prestatario. Una hipoteca es un tipo especial de préstamo utilizado muy comúnmente para la compra de vivienda y tiene una característica especial, que en el acuerdo el prestatario se compromete a que si no puede devolver el préstamo, entonces el prestamista podrá tomar la vivienda como forma de pago. Existen multitud de detalles importantes referentes a la relación contractual y al tiempo y forma en que se debe distribuir la devolución de los intereses y el principal. Pero, para hacerlo sencillo, lo resumiremos en que hay dos tipos principales de préstamos hipotecarios: los préstamos a tipo de interés fijo y los préstamos a tipo de interés variable. La primera opción es la más sencilla de entender. En un préstamo a tipo fijo, el interés que pagarás mensualmente será siempre el mismo, hasta que hayas devuelto todo el préstamo. Es decir, siempre pagarás la misma cantidad total mes a mes para devolver el préstamo al banco. Si por ejemplo pides un préstamo de 100.000 euros a 30 años y a un tipo fijo del 4%, deberás desembolsar unos 477 euros todos los meses hasta que se complete el pago. La segunda opción es adquirir un préstamo a tipo variable. Cuando aceptas hacer esto, el tipo de interés que pagas podrá variar periódicamente. Normalmente el banco te dirá que el tipo de interés que deberás pagar será el Euribor más un cierto porcentaje adicional. Por ejemplo, Euribor más 1,5. El Euribor no es más que el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. Por lo tanto, si cobran el Euribor más un porcentaje adicional, se garantizan que siempre ganarán, porque pedirán dinero prestado a otros bancos a cierto interés y a ti te lo prestarán a ese mismo interés más un poco más. Pues bien, el índice del Euribor varía todo el tiempo, así que cuando se realice la revisión de tu hipoteca, el interés que pagas variará acompañando a lo que haga el Euribor. Ahora que ya sabemos de lo que estamos hablando, te explicaré los dos únicos conceptos que tienes que tener clarísimos en relación a las hipotecas. El primer concepto es que el Euribor tiene una correlación prácticamente del 100% con lo que hagan los tipos de interés de los bancos centrales. Si, por ejemplo, en Europa el Banco Central Europeo decide subir los tipos de interés, entonces los bancos se verán obligados a prestarse el dinero entre sí a mayor interés, y por lo tanto el índice del Euribor subirá y el pago de tu hipoteca también subirá. Si por el contrario el Banco Central baja los tipos de interés, el Euribor bajará y el pago de tu hipoteca también bajará. En la imagen que te muestro en pantalla puedes ver la correlación casi perfecta entre lo que hacen los tipos de interés del Banco Central Europeo y lo que hace el Euribor. El segundo concepto es que, en general, lo que debes hacer siempre es pedir la hipoteca a tipo fijo cuando los tipos de interés del Banco Central sean bajos y pedirla a tipo variable cuando los tipos de interés del Banco Central sean muy altos. Esto, por desgracia, en España, la gente con poca cultura financiera no lo tiene muy claro. Existen miles y miles de personas, la mayoría de hecho, que durante los últimos años, con los tipos de interés más bajos de la historia, se han hipotecado con hipotecas a tipo variable.
los pobres ilusos se creían que sus bancos les estaban contando lo correcto. Cuentos y pamplinas sobre que los tipos de interés no iban a subir. Ahora han cambiado su discurso y dicen que los tipos de interés no van a subir más. Mentira. Déjame explicarte por qué. Los tipos de interés de los bancos centrales siguen un patrón complejo, el cual podemos resumir en un ciclo de deuda a largo plazo y otro a corto plazo. El ciclo corto tiene una duración de entre 5 y 10 años. Sus picos y sus valles coinciden con los momentos de crisis y bonanzas, especialmente porque son los bancos centrales los que las crean. Cuando la economía va mal, el Banco Central baja los tipos para reactivarla, provocando burbujas. Más tarde, cuando la economía se ha recalentado demasiado, pinchan esa burbuja, subiendo los tipos y produciendo la posterior crisis económica. Este ciclo se ha producido ya innumerables ocasiones. Además del ciclo corto, existe también el ciclo largo de deuda, que tiene una duración de entre 50 y 80 años. El último ciclo se inició tras la Segunda Guerra Mundial y se caracterizó por tasas de endeudamiento cada vez mayores y una inflación cada vez mayor. El pico del ciclo largo de deuda sucedió en los años 80, coincidiendo con el punto máximo de inflación en la economía. Y para combatirla, los bancos centrales fueron subiendo tipos progresivamente durante todo ese ciclo. Desde finales de los 80, la inflación y los tipos de interés han ido bajando progresivamente, y las bajadas de tipos en los ciclos cortos han sido cada vez hacia cotas más bajas que las anteriores. En los años previos a la pandemia se llegó a tipos de interés cero, incluso negativos, y por lo tanto ha sido el periodo de los últimos 80 años con tipos de interés más bajos. Ahora, viendo este gráfico de los tipos de interés históricamente, dime, ¿crees que es inteligente adquirir una hipoteca a tipo variable cuando prácticamente en todos los momentos de la historia, excepto en este, los tipos han estado mucho más altos? Es una buena tarea para reflexionar. Por otro lado, tras los problemas sucedidos con la pandemia, los gobiernos se vieron obligados a incurrir en déficits enormes y a dar ayudas directas a los individuos y empresas para que conservaran su liquidez, las empresas no quebraran y los ciudadanos pudiesen conservar sus ingresos. Eso no sale gratis. Todo ese dinero para ayudas fue facilitado a los gobiernos a través de enormes programas de estímulo a través de los bancos centrales. Imprimieron dinero y realizaron políticas monetarias extremadamente expansivas. Es curioso el dato de que el 30% de todos los dólares que hay en circulación en el mundo fueron creados en 2020. Y en Europa no nos quedamos mucho más cortos en la impresión de dinero de la nada. ¿Sabes en qué se traduce eso? La palabra mágica es inflación. Si existe un 25 o 30% más de masa monetaria, el dinero vale solamente un 75% del valor que tenía antes. Que no te engañen. Toda esa pérdida de valor se traducirá en inflación repartida a lo largo de varios años. Y si a todo eso le sumas la escasez de productos debido a los confinamientos y al actual conflicto bélico, la receta es perfecta para una inflación explosiva. Los bancos centrales no van a parar de subir tipos de interés hasta que controlen la inflación y la hagan bajar a cotas cercanas al 2%. Y por lo tanto, el Euribor y tu hipoteca variable no dejarán de subir en mucho tiempo. Y para finalizar te mostraré un último gráfico, en el que se puede ver dónde han estado históricamente los tipos de interés en relación a la inflación. Se puede observar que prácticamente en todos los periodos de la historia los tipos han tenido que mantenerse por encima de la inflación para poder controlarla. Ahora mismo en Europa los tipos están al 3,5%, mientras que la inflación está a más del 8%. Puedes creerte lo que te dice tu banco, sí, que los tipos de interés ya no van a subir mucho más, al igual que puedes creer en los Reyes Magos o en las hadas. Pero al menos yo consideraría la posibilidad de hacer caso a la realidad histórica y consultar con mi asesor financiero sobre si es posible cambiar mi hipoteca de tipo variable para pasarla a tipo fijo. Saludos y buena inversión. Muchas gracias por ver este vídeo y no te olvides
que el secreto para alcanzar tu libertad financiera es aprender a ahorrar e invertir sabiamente. Recuerda darle a like si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.